Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar en el estudio de Primera de Pedro. La semana pasada hablamos del capítulo 2, versículos 3, 4 al 6, 4 al 5. Esta vez nos toca hablar acerca del versículo 6 al 8. Realmente, hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de la piedra principal. La semana pasada hablamos que la iglesia eran piedras vivas. La iglesia era un ente vivo de personas, aunque somos un cuerpo físico unido de materia y espíritu. La Biblia nos considera como piedras, algo inerte. Pero a estas piedras inertes, dijo Dios, nos dio vida. Dice que la Biblia a esta piedra dio vida y ahora somos piedras vivas edificadas y edificando la grey del Señor. Ahora vamos a hablar de que Cristo es la piedra principal, a la cual todos nosotros que somos piedras también, nos juntamos, nos pegamos para edificar la iglesia, para edificar un reino, el reino de Dios. Entonces, vamos a primeramente a hablar acerca de que Cristo es el Salvador. Y en el texto que vamos a mencionar, en el versículo 6, capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice: por lo cual también contiene las Escrituras. Hermano, lo que va a mencionar el apóstol Pedro es algo muy importante en la vida espiritual de las personas. Es algo muy importante para el ser humano, por lo cual lo que tuvo que decir y lo que tiene que decir tiene que nacer de las Escrituras. Tiene un fundamento principal, las Escrituras. No podemos nosotros decir cosas muy profundas fuera de las Escrituras. Tiene que nacer de esta Escritura los principios, las doctrinas, lo que nos va a regir en nuestra vida espiritual. Y nuestra Biblia es la regla, la única regla de fe y práctica. No puedo decir mi teología, mi doctrina es pura, pero mi vida práctica es totalmente diferente a lo que yo hago. Estas dos, la vida espiritual, la fuente principal, que es la palabra de Dios, que nos produce en nosotros una teología, un conocimiento acerca de Dios, tiene que estar fusionado con nuestra vida práctica. No puedo decir yo amo a Dios y aborrezco a mi prójimo. Si yo amo a Dios, debo manifestar en amor a mi prójimo. Entonces, mi amado hermano, nuestra teología, nuestros conocimientos bíblicos tienen que estar fusionados con la práctica, con nuestra vida práctica diaria. Entonces, lo que el apóstol Pedro va a decir en esta mañana es algo muy profundo para la iglesia. Pero, hermanos, este conocimiento profundo tiene que nacer de las Escrituras. Por eso, el apóstol Pedro decía, por lo cual también contiene las Escrituras. Estaba diciendo, lo que voy a decir está escrito en las Escrituras. Lo que voy a decir está escrito y lo va a demostrar. Primeramente dice: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta porción de la palabra está escrito en el libro de Isaías. Vamos a mirar un momento Isaías rápidamente. Isaías capítulo 28. Isaías 28.
Dice así, versículo 16. Por lo tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Vamos a mirar otro texto. Vamos a mirar el texto que está en Salmos capítulo 118. Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Dice la Escritura de esta manera: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nuevamente volvemos a Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 6. Isaías 8:6 dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, por cuanto desechó este pueblo. Vamos a mirar Mateo 21 en el Nuevo Testamento. Mateo 21. Mira lo que dice la Escritura, versículos 42 al 45. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Mira lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hechos 4:11. Hechos 4:11. Dice las Escrituras: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 33. Dice las Escrituras: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Se da cuenta, hermano? Con justa razón el apóstol Pedro pudo decir que lo que voy a decir contiene las Escrituras, está escrito en las Escrituras. Por esta misma razón es necesario que nuestra fe, nuestra salvación, nuestra confianza, nuestras creencias en Dios nacen de las Escrituras. Si no hubiera las Escrituras, hermano, nuestros pensamientos acerca de Dios serían inciertos, serían una incógnita, con muchas preguntas. Y si Dios hubiese provisto la salvación, entonces aún la salvación sería una incógnita, porque no conoceríamos los detalles de toda obra, de esta obra tan maravillosa que el Señor haya hecho. Entonces, nuestros principios, nuestra teología, nuestra práctica nace de las Escrituras, y lo que en esta mañana el apóstol Pedro quiere decir también sale de las Escrituras. Entonces, decimos que Cristo es el Salvador. ¿Y cómo lo vamos a fundamentar? Desde las Escrituras. Aún nosotros sabemos que Cristo es el Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Pero, hermanos, necesitamos saber desde dónde Cristo ha sido nuestro Salvador. Vamos a volver al libro de Isaías, donde hemos dado lectura al inicio. Isaías, capítulo 28. Los judíos, primeramente, hermanos, estaban tan seguros de lo que estaban creyendo y de lo que querían hacer.
Isaías capítulo 28. Esta palabra profética fue dada al pueblo de Israel. En Isaías 28, 16 fue una palabra dada al pueblo de Israel por medio de Isaías. Cuando el pueblo de Dios enfrentaba una situación política, militar, muy difícil. ¿Saben dónde está escrito? En el libro de Ezequiel encontramos, hermano, en el libro de Isaías, en el capítulo 36, encontramos a un pueblo, hermanos, acorralado por los asirios. Y Ezequiel, hermanos, era un hombre de fe, era el rey en ese entonces, era un hombre que tenía el corazón con Dios. Y este pueblo se había apartado de Dios, y Ezequiel quería decir: hay que confiar en Dios, confiemos en Jehová, Él nos va a dar la salida. Pero a los pueblos asirios habían tanto, hermano, coadyuvado el pensamiento, se habían apropiado de las actitudes y del pensamiento del pueblo de Israel, que les insinuaban a no oír la voz del rey y profeta Ezequiel, a no oír, a no escuchar ni las palabras con promesas que le ofrecía el rey de Israel. Pero este pueblo de Israel había entendido claramente que no podían encontrar salvación fuera de Dios. Miren lo que dice, un momento vamos a leer el libro de Isaías capítulo 36. Isaías 36. Miren lo que les decía, hermanos. Rabsacés es el rey de los asirios. En el capítulo 36, versículo 4, miren lo que les dice: a los cuales dijo Rabsacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta? ¿En qué te apoyas? Versículo 5 le dice: yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Versículo 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le enterrará por la mano y la atravesare. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Fíjese, hermano, versículo 7. Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos, cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. ¿Se da cuenta, hermano, cómo este Rabsacés se burlaba de la fe de Ezequías? ¿En quién te apoyas? ¿Por qué te rebelas contra mí? ¿Por qué tú piensas en contra de mí? ¿Acaso tú vas a apoyarte en el báculo que Moisés, haciendo recordar lo que había pasado en Egipto, que Moisés tenía? Y si alguien se apoya en ese báculo, va a ser enterrado, brazo y todo. ¿Por qué te apoyas en esto? ¿Por qué te apoyas en Jehová? Miren lo que en este mismo capítulo de 36, los versículos 15, el versículo 15, esto decía al pueblo: ni os hagáis, Ezequías, confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su viña y cada uno de su higuera, beba cada cual las aguas de su pozo. Versículo 18. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? Versículo 19. ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? El Dios que hay entre los dioses de esta tierra, ¿qué hay Dios entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque
porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Fíjese, hermano, este hombre soberbio decía: ¿qué Dios va a librar? Ningún Dios ha librado a los pueblos donde yo he entrado a guerra, ningún Dios les ha librado. Y creen que vuestro Dios Jehová les librará de mi mano. No les va a librar. Hermanos, esa era la condición del pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba bastante atormentado frente a las amenazas de la invasión de los asirios. Los líderes de Jerusalén rehusaron confiar en Dios. Más bien se burlaron. Miren lo que está el 14, capítulo 28, versículo 14 en Isaías. Por tanto, dice: varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondimos. Fíjese, hermano, esta condición, la condición política, la condición militar y la condición espiritual de este pueblo estaba por los suelos. Y había la gente que se burlaba. Tanto así que estos pueblos habían confiado en sus propias fuerzas. Entonces el pueblo de Israel sabía que de dónde iba a venir su Salvador. Sabía que estos hombres estaban poniendo su confianza en la mentira, en la falsedad. Fue este contexto en que Dios habló por medio de Isaías, diciendo: Él mismo iba a salvar a Jerusalén y lo iba a hacer por medio de una piedra. La responsabilidad de la población de Jerusalén era confiar en esa piedra. Por eso dice el versículo 16, 28 y 16: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable, en el que creyere no será avergonzado. El que cree no se apresure a hacer otra cosa más, sino solamente a confiar en esa piedra. Desde el Antiguo Testamento, hermano, este símbolo de la piedra ha sido un símbolo de confianza, un símbolo de salvación. Y ahora nos los muestra en el libro de Pedro. Este mismo contexto. Para los judíos, aquella piedra les iba a dar la salvación, confiando en Jehová. Si ellos confiaban en Jehová, de esta situación a la que he leído en el capítulo 36, Dios los iba a librar. Dios los iba a librar. Y ahora, si nosotros también confiamos en esa misma piedra para nuestra salvación, también, hermano, alcanzaremos nosotros la salvación de nuestra vida. Vuelvo a decir, no solamente lo vemos en este capítulo, vemos también, hermano, en el libro de Salmos. Pero antes de esto, los creyentes del primer siglo, a quienes Pedro escribe esta carta muy clara, vivían un momento difícil, especialmente el pueblo a quienes estaba dirigiendo. Si nosotros leyéramos el capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar el destinatario a quienes Pedro estaba escribiendo. Y estaba escribiendo a los hermanos que estaban en dispersión, de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, de Asia. Hombres, pueblos que estaban dispersos, y los creyentes estaban por diferentes sitios, escapándose de la persecución. Entonces este mensaje a quienes estaban leyendo eran hombres que necesitaban saber en quién estaban confiando, y estaban queriendo saber de dónde venía su salvación, que su fe no era una fe que iba simplemente a morir cuando ellos morían, sino que su fe iba a trascender aún la etapa de la muerte. Entonces estos hombres tenían que escuchar que su salvación venía de Cristo. Así como hoy en día, hermanos, nosotros estamos acosados por el mundo, estamos acosados por el diablo, estamos acosados por nuestra propia carnalidad. Entonces debemos estar seguros y plantados, sabiendo de dónde viene nuestra salvación, quién es nuestro Salvador y desde dónde. No es un asunto solamente
solamente que nació, hermanos, en el libro de Mateo, con la historia de Jesús. Nuestra salvación trasciende, hermano, el tiempo y viene de mucho más atrás. Los primeros creyentes que confiaron en Dios fueron aquellos hombres que descansaron en Dios y alcanzaron la salvación para sus propias vidas y la liberación para muchos pueblos en momentos difíciles. Nosotros, nuestra situación no es nada diferente a los pueblos antiguos. Nuestras condiciones espirituales están siendo casi similares como vivieron nuestros antepasados espiritualmente. Y la salvación siempre ha venido de Dios, siempre ha venido de Cristo. Pero esta conciencia y esta concepción no solamente tiene que ser teórica, tiene que ser práctica y una vida de confianza y de esperanza. Porque el creyente que siempre espera en Cristo, que siempre sabe de dónde viene su salvación, va a vivir seguro, así como dice el Salmo capítulo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y ahí viene la promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no?, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, hermano, el hombre que vive confiado sabe de dónde viene su Salvador y quién es su Salvador. En el libro de Salmo 118, capítulo 118, versículo 22, sabemos que la salvación es de Dios. El autor de este capítulo, de este salmo, hermanos, aunque quizás no entendía muy claramente en ese momento, pero sabía claramente que su salvación venía de Dios, aunque él no estaba entendido, porque el salmista David había cometido varios pecados en su vida. Y aún después de haber cometido, este hombre recién entendió. En ese momento no entendía las cosas que hacía, pero a la postre después entendió todo lo que significaba la salvación de Dios. Porque aún en su pecado, Dios le había liberado de muchas guerras, aunque algunas perdió, pero muchas de ellas las había librado solamente por confiar en Dios. Solamente por confiar en Dios. Entonces, mis amados hermanos, si nos damos cuenta que la salvación viene de Dios y Él es el producto, ¿no? Dios ha producido esta salvación tan grande. Ahora nosotros tenemos que pensar en varias cosas. ¿Reconocemos a Cristo como nuestro Salvador? Tienes que reflexionar en eso. ¿Reconoces a Cristo como tu Salvador? ¿O solamente reconoces a Cristo como aquel que murió, que hace 2000 años aproximadamente vino a este mundo? ¿Reconoces a Cristo como tu Salvador y estás confiando en Cristo para tu salvación? ¿O estás confiando en un acontecimiento que pasó en tu pasado? ¿O estás confiando en una teología? ¿O estás confiando solamente en una denominación? ¿O estamos confiando solamente en la trayectoria como cristiano que somos? ¿Estás confiando en Cristo para tu salvación? Hay muchas respuestas acerca de ello. Cuando tú preguntas, ¿eres salvo? Sí. ¿Y por qué eres salvo? Porque tengo una familia, tengo una experiencia religiosa. Porque tengo años en la iglesia bautista. Porque tengo años en la iglesia cristiana. Años tengo como evangélico. Años vengo leyendo la Biblia, por eso soy salvo. Años vengo orando, por eso soy salvo. No, el pastor me dijo que tú eres salvo. Yo hice la oración un día y desde ese día soy salvo. Yo soy salvo porque hice la oración. Hermano, son acontecimientos. Nuestra salvación no debe estar depositada en nada fuera de Cristo. Cristo es el que produce en nosotros el querer y el hacer de su propia voluntad. Es Cristo quien nos hizo nacer espiritualmente. ¿Estás confiando en tu Salvador para tu vida diaria? ¿O solamente estás creyendo que tú eres salvo porque alguien te dijo que eres salvo? Cristo es el único Salvador, dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. ¿Estás confiando en Él para tu salvación? Si tú confías en Él, gloria sea a Dios.
Pero si tú no estás confiando en Él para tu salvación y estás depositando tu confianza en otros acontecimientos que aparentemente son espirituales, creo que debes volver al inicio y saber que tu salvación viene de Dios. Así como los judíos sabían claramente que la salvación venía de Dios, poniendo su confianza en la piedra principal, en la piedra angular que Dios había puesto, entonces los hombres podrán ser salvos solamente por gracia. El Salvador es tan grande y tiene un valor incalculable. Dice la Biblia, y aquí pongo en Sion la piedra principal, piedra del ángulo, dice la Biblia, escogida. Hermanos, vamos a mirar un ratito el libro de Deuteronomios, capítulo 32. Deuteronomios, capítulo 32. Es el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin iniquidad. En Él el justo es recto. Dios Padre se consideraba como la roca cuya obra era perfecta. Perfecta su obra, perfectos sus caminos. Y nosotros alcanzamos a ese Dios perfecto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo es producto de una roca. Nuestro Dios, cuya obra que era perfecta, y la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, dice la Biblia, era perfecto. En Él confiamos, en Él descansamos. Pero dice la Biblia, esta piedra no solamente fue una piedra común y corriente, era una piedra principal que tenía ciertas cualidades. La piedra para los constructores es muy importante. Muchos edificios dependen del tipo de piedra que están en sus cimientos, del tipo de piedra que están en sus cimientos. Y en las antigüedades, hermano, que donde las construcciones solamente eran a base de piedra, era mucho más importante. Hoy en día conocemos otros insumos para la construcción, pero en esas épocas, donde no habían insumos más que la piedra tallada, trabajada y labrada, equipada, de tal forma que quepaban las piedras y piedra con piedra se sostenían, la piedra angular era una piedra muy importante. Y esa piedra angular era una piedra que debía sostener el edificio. Si miramos, hermano, algunas construcciones del Antiguo Testamento, voy a leer el libro de Primera de Reyes. El libro de Primera de Reyes, capítulo 5. Dice la Biblia, capítulo 5 de Primera de Reyes, capítulo 17, dice así: y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. El capítulo 7, una hojita volteamos, versículo 9, dice así: todas aquellas fueron de piedra, costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. ¿Se da cuenta? En la construcción de esas épocas no eran piedras cualquiera, eran piedras separadas, piedras labradas, piedras cortadas, para las edificaciones de esas épocas. La piedra ha sido muy importante en las construcciones. Una pieza muy importante era la piedra del ángulo, una piedra especial, la piedra que sostenía todo el edificio. Era estratégicamente puesto, no se podía poner en cualquier sitio,
estaba puesto en un lugar estratégico donde los edificadores o los constructores lo ponían, porque sabían que ahí, en esa piedra, sostenía todo el peso del edificio. Hoy en día también los ingenieros buscan un lugar donde poner una columna base que dirige, como es la columna, como fuese una columna vertebral de todo el edificio. Y esa es la columna que dirige el edificio donde se deposite. Todas las columnas pueden caerse, pero si no se cae esa columna, el edificio no se derrumba. Todas las columnas pueden caerse, pero si se cae esa columna, es porque ya todo se va a la ruina. Pero generalmente las construcciones tienen una columna principal. Entonces, mis hermanos, era necesario saber que esta piedra iba a sostener el edificio. Ahora, nuestras vidas son como un edificio. Muchas veces, por no tener solidez, nuestras vidas se derrumban. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Una vida que está construida sobre algo inseguro, una vida que no tiene un sostenimiento espiritual, una vida que solamente está confiando en todas las capacidades humanas, en su fuerza, en sus capacidades mentales, en sus posesiones, en sus adquisiciones, en su dinero. Es un hombre insensato que construye su vida sobre cosas superfluas, sobre historias, sobre novelas, sobre cuentos. Y aún muchas veces son cuentos infantiles que sostienen la vida de muchas personas. Hermanos, nuestra vida tiene que estar sostenida en Cristo Jesús. Cristo es el que puede sostener nuestras vidas, no solamente las nuestras, sino también las de nuestra congregación. En Efesios 2:20 nos dice que Cristo es el fundamento de la congregación. Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces no solamente tiene que ser el fundamento nuestro, sino el fundamento de nuestra iglesia. Pablo reconoce que la iglesia está fundada sobre la base del ministerio de Cristo Jesús. Colosenses, 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, nadie puede poner otro fundamento de la cual es Cristo Jesús. Pero qué triste, hermanos, que muchas de nuestras iglesias evangélicas, su fundamento ya dejó de ser Cristo. Su fundamento ahora son las señales, los prodigios, los milagros, la prosperidad, el dinero, lo material, lo terrenal, la buena autoestima. No hay que decir a los hermanos cosas perversas, cosas duras, cosas malas, cosas que puedan malograr su pensamiento. Hay que decirles cosas que les va a edificar en su vida física y les va a edificar en su pensamiento. No hay que decirles, no hay que hablarles de pecado. ¿En qué está fundada? No está fundada ni en Cristo ni muchas cosas en la Escritura. Está fundada muchas veces en el apetito personal de las personas. Muchos predicadores, pastores como yo, tienen mucho temor de predicar sobre el pecado, porque la iglesia se les va a ir. No hay que acusar al hermano su pecado, hay que taparlo. Hay que cuidar al hermano, hay que cuidar con esa falsa enseñanza de la protección de los hermanos. Porque ¿quién debe proteger y quién debe cuidar la grey de Dios? Es Dios. Es Dios quien cuida a sus hijos. Y el pastor no está para cuidar, el pastor está para enseñar, edificar, hacer crecer en su vida espiritual.
dar el conocimiento de la palabra de Dios, decirle las cosas claras. Hermanos, nuestra iglesia no se sostiene en principios humanos. Nuestra iglesia no se sostiene ni se sostendrá en pensamientos filosóficos, sino en la Escritura, en Cristo, que es la piedra angular, donde nosotros descansamos, incluyéndome yo, descansamos en Cristo Jesús. Entonces, esta piedra de la cual habla en primera de Pedro, es una piedra que sostiene el edificio. Nuestra vida, nuestra iglesia, ¿tiene solidez? ¿Es sólida tu vida? ¿Es una vida fuerte en Cristo Jesús? ¿Es una vida que está fundada en los principios bíblicos? ¿Tu matrimonio está fundada en el principio bíblico? ¿O en emocionalismos, en pasiones, o en sentimientos, o en tradiciones y costumbres? ¿Tu matrimonio está fundada en la base del amor de Cristo? ¿O en el sentimiento mutuo? ¿Me amas? Si tú me amas, yo te amo. Si tú me quieres, yo te quiero. ¿En un amor correspondido? ¿Tu vida está así? ¿Cómo está tu vida, mi amado hermano? ¿Es sólida? ¿Está fundada sobre la persona de Cristo? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? ¿O solamente obedeces a tus apetitos personales? Esta piedra también, hermanos, así que era el que sostiene el edificio, era una piedra que daba orientación. Todas las piedras que venían encima de esta piedra angular, bajo la plomada, tenían que guiarse, tenían que ser orientadas bajo esta piedra angular. La piedra angular es la piedra base. Esa piedra base dirige todo el edificio. Y esa piedra base dirige la orientación del edificio. Si esa piedra base está mal puesta, el edificio, lógicamente, todo lo que viene encima va a estar mal puesto. Entonces, esta piedra también produce la orientación del edificio. ¿Hacia dónde está orientada? Necesitamos hacer algunas preguntas acerca de ello. ¿Nuestra vida está orientada bajo la piedra principal que es Cristo? ¿O estás andando todo desorientado, sin rumbo? Se dice que los jóvenes de estas épocas no tienen horizontes, no saben a dónde apuntar, no tienen dónde, dice que el mundo ya perdió el liderazgo, ya no hay líderes en el mundo. Ni los presidentes. Ningún joven creo que dice, yo quiero ser como el chino. Yo quiero ser como Llanta. Ningún joven dirá, pues, yo quiero ser como este jugador. Porque el jugador es mujeriego, el jugador borracho, alcohólico, drogadicto. Ningún joven, o sea, no hay líderes. Se dice que los jóvenes están desorientados. Y en la iglesia, los creyentes, pues no deben estar desorientados, porque nuestro líder es Cristo. La piedra angular que nos dirige y que nos da orientación en la vida es Cristo Jesús. Entonces, ningún cristiano tiene que ser desorientado. Los cristianos sabemos cuál es nuestro camino. Sabemos las pisadas del Maestro. Sabemos dónde estamos, en qué camino estamos. No estamos en el camino ancho, donde uno puede caminar como uno quiere. Estamos en el camino angosto, dirigiéndonos al reino celestial, dirigiéndonos hacia la presencia de Dios. Estamos orientados, nuestra mirada está fija, es Cristo Jesús, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, quien es Cristo Jesús. Nosotros sí andamos orientados. El cristiano debe ser el mejor hombre que anda orientado en la vida en esta vida. Ningún cristiano debería andar desorientado. Pero qué triste, hermano, que muchos de nuestros creyentes, muchos de los hermanos que están en las iglesias, todavía están persiguiendo cosas humanas, cosas terrenales. Todavía están desorientados. No saben a dónde orientarse. Escuchan una palabra, escuchan señales, escuchan milagros, le hablan de prosperidad, le hablan bonito, ahí estamos.
porque aquí nos conviene. Esto nos va a dirigir nuestra vida. Y le hablan un poquito de liderazgo, de autoestima. Ahí estamos. Y no sabe dónde ubicarse. Le hablan un poco de, quizás dicen, de la Biblia, algo. También estamos aquí. Y ya están así, su mente está tan dividida y tan separada y que no saben dónde apuntar. Están en un camino con diferentes salidas y no saben por dónde ir. El cristiano sí debe saber por dónde está caminando. También esta piedra indica una vida sólida, una vida que nos muestra el fundamento en el que estamos. Vamos a mirar, antes de pasar al siguiente versículo, Efesios 4:14. Efesios 4:14 y 15. Dice: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16: de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, para no andar desorientados, para no andar sin fundamentos, nosotros tenemos que comenzar a edificarnos en Cristo. Y esta edificación tiene que ser considerándonos cada uno, edificándonos en amor. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, llevados por cualquier pensamiento que los hombres astutos y con artimañas del error inventan para desviar al creyente verdadero del camino en el que está andando. Qué triste, hermanos, que muchos hermanos están andando sin fundamentos, desorientados, como niños fluctuantes, llevados por cualquier tipo de doctrina. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que mirar las Escrituras y saber en quién estamos confiando, saber en quién estamos descansando. Esta piedra, dice la Biblia, es escogida. El valor de Cristo no se limita al beneficio que podemos tener de Él. Más bien, su principal valor se debe a que Cristo es quien el Padre ha elegido. Interesante, hermanos, saber que Cristo no vino por su propia voluntad. Él vino porque su Padre le envió. Más valor tiene el que lo envió que el que vino. Y como Dios escogió a su Hijo, pues es precioso para Él. Así, en la historia de Abraham, cuando Dios le pidió el sacrificio que hiciera en ese entonces, pues Dios no le pidió a uno de los 10 hijos que tenía, al hijo más pequeño, al hijo más flaco, al hijo que menosprecias, no le pidió al hijo del esclavo, sino le pidió su propio hijo. Dice la Biblia, al hijo al que amaba más. Y por ende, Abraham pues no tuvo más de 10 hijos, solamente tuvo un hijo dentro de su vida. Aparte que tuvo con la mujer extranjera, amaba a este Isaac. Y Dios le pidió que sacrificara como muestra de amor
como muestra de fidelidad. Aunque Dios sabía que no lo iba a hacer, pero quería probar su corazón. Y cuando Dios envió a su Hijo, no mandó a los 10 hijos que tenía. ¿Por qué no mandó al Espíritu Santo? Alguien dijo alguna vez. ¿Por qué no vino el Espíritu Santo a morir en la cruz del Calvario? No, Él eligió a su Hijo. Y el valor que ésta debe tener, hermano, debe ser precioso para nosotros. En el mismo capítulo del libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 dice: acerquémonos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para Dios fue precioso. Versículo 7: para vosotros pues, que los que creéis en Él, es precioso, pero para los que no creen. Hermanos, para nosotros debe ser Cristo lo más precioso que nos puede suceder en la vida personal, en la vida íntima, en nuestra relación con el Señor. Es algo que tenía mucho valor en las manos de Dios. Es algo que nosotros tenemos que valorar. Es algo que nosotros tenemos que amar. Al que produjo nuestra salvación, produjo nuestra vida eterna. Y tenemos que amar, hermanos, por su naturaleza divina. Tenemos que amar por su obra, porque ningún ser humano hizo lo que Él pudo hacer. Dice la Biblia: en ningún otro hay salvación. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su obra es maravillosa. Su misma esencia es para dar la gloria, la honra de vida. Su misma esencia de Dios. Entonces nosotros, mis amados hermanos, si para Dios es hermoso su Hijo, es precioso, cuánto más para los beneficiadores que somos nosotros, cuánto más hermoso debe ser Dios, debe ser Cristo. Si para Dios Padre su Hijo fue preciosísimo, cuánto más para nosotros, que nos hemos beneficiado, que somos los primeros beneficiadores de la muerte de Cristo, de su obra. Nosotros tenemos que amar más a Dios, más a Cristo. Y este amor debe estar puesto, hermano, bajo la sujeción, bajo la obediencia, bajo el seguir sus pasos a nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros decir: bueno, ya pues Él murió porque fue un líder, fue un apóstol. Además, para eso le enviaron, para que muera. Y sin algo me beneficio, pues me beneficio, pues. Hermano, no debe ser así la concepción de Dios. Hay muchas ideas acerca de Cristo, acerca de su obra, de su muerte, de su obra redentora. Y muchos no aprecian, no aman lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3. Dice la Biblia de esta manera: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, porque hay muchos creyentes que años atrás han sido fervorosos, fervientes creyentes, y ahora no están. En nuestra experiencia como cristianos hemos visto desfilar muchos creyentes
que a viva voz alababan, cantaban, ofrendaban, diezmaban, ¿dónde están ahora? Porque su ánimo se cansó, porque su gozo se perdió, porque ese fuego del Espíritu Santo se apagó en ellos. ¿Qué pasó? Versículo 3, al empezar dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción. Es porque nunca consideraron, nunca amaron al autor de su salvación, nunca amaron a Cristo, nunca consideraron tal sufrimiento de aquel que sufrió sin pecado por agradar a Dios. Por eso muchos ahora se les hizo el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cielo. Por eso muchos que dicen haber sido creyentes ahora están en el mundo, volviendo a ser lo que siempre fueron: lobos que entraron a la iglesia, y algunos causaron muchísimo daño al cuerpo de Cristo. Hermanos, necesitamos nosotros considerar, amar a Cristo Jesús. Dice el versículo 7: para vosotros pues, los que creéis en Él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquel a quien desecharon los líderes religiosos de su momento, los fariseos, los escribas, el pueblo mismo, desecharon a Jesús. Así como hoy en día siguen desechando a Jesús, rechazando a Dios Todopoderoso. Pero dice la Biblia: esa piedra que desecharon vino a ser una piedra, la piedra angular, la piedra que los edificadores no quisieron. Ahora tiene mucho valor en la vida de los creyentes, ahora tiene mucho valor en la vida de sus hijos. Si nosotros como hijos de Dios no valoramos la muerte de Cristo y no valoramos a Cristo como el Hijo de Dios, pues hermanos, estaremos igual que el mundo incrédulo, pagano, rechazando siempre a Cristo Jesús. Si es que nosotros no nos sujetamos a su voluntad y no vivimos bajo el temor de nuestro Dios Todopoderoso. Esta es una condenación, hermanos. Para los que creen, aman de corazón a Dios, pues esta piedra va a ser de ayuda, de bendición. Va a ser una piedra que los va a impulsar a seguir más y más avanzando en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para aquellos, pues esta piedra será un tropiezo. Aún, hermanos, las Escrituras es un tropiezo para el incrédulo. A un ladrón dile: mira lo que dice la Biblia, no hurtes más, sino trabaja con tus manos para que puedas dar a los que tienen necesidad. El ladrón va a comenzar a odiar esta escritura, porque le estás diciendo que lo que está haciendo está mal. A un infiel le preguntas que su infidelidad te está condenándole, va a rechazar las escrituras. Hermanos, las escrituras es un tropiezo para mucha gente, porque no la creen. Pero si la creen, hermano, esta va a ser de bendición. Y no solamente la escritura, el mensaje que viene de aquí. Hay gente que odia, hermanos, la Biblia. Así, físicamente hay gente que odia las escrituras. Físicamente. Si odia lo que es lo físico de este material, también va a odiar el contenido de las escrituras. Por eso dice la Biblia, hermanos: y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Lógicamente, hermanos, para muchos, si tú no crees en las escrituras, si tú no confías en ellas,
esta escritura es la que te va a condenar. Esta escritura es la que te va a condenar. Pero si tú crees, hermano, pues esta escritura te va a dar el conocimiento. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar las escrituras. Hermanos, esta misma escritura que te puede llevarte a la condenación, esta misma escritura te va a darte el conocimiento de que tú eres salvo, de que tienes vida eterna. Esta misma escritura te va a mostrar el camino, la verdad y la vida. Hermanos, confiemos en la piedra angular que es Cristo. Descansemos en Él. Apoyémonos en Él para salir victoriosos, airosos de todos los pecados producidos por la carne, producidos por el mundo y aún nuestro enemigo, el diablo, que también acecha nuestra vida, huirá delante de nosotros. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dirija nuestros pasos, siempre dirigidos hacia la cruz.